Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Hoy en un día especial vamos a estar cerrando la cuarta temporada de 7.000 millones en un año que ha pasado de todo. Prácticamente la región, a veces tratamos más temas que son lejanos en 7.000 millones, pero este año la región se llevó todas las miradas, sobre todo en los últimos meses, con lo que ha pasado en Ecuador, en Bolivia, en Chile, el cambio de gobierno en Argentina, lo que sucede en Brasil con el gobierno de Bolsonaro, los incendios del Amazonas, de los que ya no se habla, pero que fue un tema muy recurrente este año, y además a nivel más lejano, lo que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que sucede en Europa, el Brexit, la relación de Rusia también con Estados Unidos y con Europa, África, un tema que también hemos tratado en 7.000 millones. Ha pasado de todo en este 2019, Álvaro. Qué año, ¿no? Qué año. Y para nosotros que además tratamos de mostrar que la política internacional se relaciona con nuestra vida cotidiana, ¿no? Ese fue un ejercicio que venimos intentando desarrollar hace 4 años, cuando de alguna manera pensamos que este programa podía ser útil para lo que significa el desarrollo de un país que en general está muy poco visto en términos de política internacional, un país chico, un país poco influyente, que sin embargo es muy influido desde la política exterior. Yo siempre uso una frase, una imagen: nosotros producimos mucho más cosas de las que consumimos. Es decir, si no las vendemos, las tenemos que guardar, por decir lo más decoroso. Pero al mismo tiempo hay cosas que consumimos y que no producimos acá. Es decir, Uruguay no existe sin política internacional. Y a veces esto es difícil decirlo porque luego la política internacional parece no interactuar con la vida cotidiana de las personas. Vemos esas noticias como algo que no nos pasa a nosotros. Y sin embargo, hemos intentado demostrar en todos estos 4 años, y particularmente en este año, que como vos decís, fue un año muy intenso en política internacional, hemos intentado demostrar que sí, que ese mundo que nos parece tan lejano y tan ajeno, sin embargo, permanentemente interactúa con nuestra realidad, y si sabemos entenderlo, si sabemos de alguna manera también ocupar un lugar en ese mundo, seguramente nos va a ir mejor. Entonces, bueno, es la contribución que hemos intentado hacer, y efectivamente este fue un año que parece habernos dado la razón, porque ya no solamente un programa como el nuestro se ha dedicado mucho a los temas de política internacional. El conjunto de los medios, escritos, radiales, televisivos, han destinado muchísimo tiempo a la política internacional. La campaña electoral, que siempre es el episodio, digamos, más autorreferente de un país, ¿no? Donde nos miramos para adentro, elegimos autoridades, hablamos de nuestros temas, estuvo también, y lo vamos a tratar hoy, en varios casos, de alguna manera impactada por la política internacional. Entonces, bueno, es un año que al cerrar deja, yo diría, muchas cosas abiertas, porque casi todo de lo que vamos a hablar hoy, que es de alguna manera el resumen del año, hay más interrogantes que respuestas, ¿no? Quedaron como situaciones todavía pendientes de solución. Vamos a empezar, para ordenarnos, Álvaro, a hablar de este año 2019 para las potencias. Estuvo la guerra comercial entre China y Estados Unidos en el tapete, pero también cada uno de estos dos países tienen sus propias historias puertas adentro. China tiene una situación realmente complicada con lo que es Hong Kong, que está revolucionada esta zona autónoma, y Estados Unidos ni que hablar, ¿no? Se viene un año electoral y con el presidente Donald Trump enfrentando un juicio político, el tercer presidente en la historia del país que llega a juicio político. Ya lo hizo Anderson, o Andrew, allá por los 80, después le tocó a Nixon, pero no se llevó a juicio político porque renunció antes, y Bill Clinton, el más recordado en los últimos años, en los 98, 99. Entonces, las dos potencias, ¿en qué situación cierran este año? Sí, es muy buen punto el que decís, porque yo creo que además esta guerra de potencias es algo que nos va a acompañar mucho tiempo. Hay una teoría, digamos, geopolítica que indica que estamos en lo que algunos llaman transición hegemónica. Es decir, está pasando algo muy grande en el planeta, no es un episodio cualquiera, no es una confrontación cualquiera. La última transición hegemónica fue entre Inglaterra y Estados Unidos. Claro, no la vivimos nosotros, o quienes la vivieron, puede quedar alguien, fíjense que estoy hablando de la década del 20 y del 30 del siglo pasado. Ahí Inglaterra perdió una hegemonía
que tenía, para que tengamos una idea, Inglaterra en ese momento controlaba el 25% del territorio del planeta, con la lógica de la colonización, y fue perdiendo en casi 20 años esa hegemonía con Estados Unidos, que ahora lo vemos como una potencia enorme, y en ese momento era una potencia emergente. Claro. Es decir, esto que estamos viviendo ahora ya pasó varias veces. Insisto, la última fue esta transición entre Inglaterra y Estados Unidos. Nunca es tranquila esa transición. Para que tengamos una idea, en aquella época hubo la Gran Depresión, es decir, el mundo parecía que se caía a pedazos desde el punto de vista financiero. Pensemos en algunas señales que hay ahora también, sobre todo crisis del sistema bancario, los suicidios en Estados Unidos, aquella imagen de que el mundo parecía no tener control desde el punto de vista económico, guerra mundial, grandes migraciones, es decir, hubo un conjunto de efectos que acompañaron esa transición hegemónica, que pasó de Inglaterra, repito, que era algo mucho más grande de lo que ahora vemos, hacia Estados Unidos, que era algo mucho más chico de lo que ahora vemos. Esa transición ahora se está dando entre Occidente y Oriente, o para ser más concreto, entre Estados Unidos y China. Claro, no es con la guerra tradicional. Aquí lo militar está pesando. Estados Unidos sigue poniendo sobre la mesa un gran poderío militar y sobre todo la industria militar para desarrollar su capacidad económica. China, con mucho más inteligencia, juega a otro juego y por eso el nombre que aparece ahora es guerra comercial. Hicimos un programa entero aquí en 7.000 millones para tratar de entender ¿de qué guerra se estaba hablando? ¿De qué estábamos hablando cuando poníamos en el foco un conflicto comercial que normalmente lo ubicamos en el terreno de negociaciones, de algo puntual? En este caso es una guerra muy profunda que yo inmediatamente diría que pasa de lo comercial a lo tecnológico. La verdadera batalla de esta época es tecnológica y si ustedes observan, los grandes choques entre Trump y Xi Jinping, o sea, la disputa entre Estados Unidos y China aparece muy asociada a empresas tecnológicas, Huawei, que era quien estaba, a los celulares, al manejo de la Big Data y sobre todo, y recuerden esta frase, a el 5G, o como algunos dicen, la Internet de las cosas. Cómo de alguna manera Internet y sobre todo la tecnología 5G va a penetrar absolutamente todos los niveles, tanto sea en la vida cotidiana, individual, como en la vida de los países. En esa batalla, en esa guerra, se va a dirimir la potencia del futuro, que yo diría es bastante evidente que la va ganando China. Pero, como tú decías recién, con talones de Aquiles. El talón de Aquiles de China es Hong Kong, en esa imagen de perfección que quieren dar al mundo, de que no tienen problemas, de que no tienen conflictos, de que no quieren guerras, de que son los garantes de la paz. Sin embargo, tienen un problema adentro, y un problema que no logran resolver, porque el problema de China es que no es una democracia, y aunque a nosotros nos parezca que todo el mundo vive más o menos parecido como nosotros, no es así. Hay una gran parte del mundo que vive sin democracia. En el caso de China es capitalismo de Estado, porque comunismo, por más que lo sigan diciendo, no es. Es decir, funciona como si fuera un gigantesco mercado capitalista sin tener mercado, controlado por el Estado. Por eso también le saca una gran ventaja al resto del mundo, porque toman decisiones centralistas y no hay libertades. Esa es la realidad. Entonces, nadie habla mucho de esto, porque nadie se quiere pelear con China. Hay una gran hipocresía. Todo el mundo se escandaliza cuando hay un problema de democracia en algún país. De hecho, en la región ha pasado, empezando por Venezuela y siguiendo. Sin embargo, nadie anda diciendo que hay que crear sanciones, poner no sé qué tipo de problemas hacia China porque no tiene una democracia. Entonces, Hong Kong es un gran dolor de cabeza para China, que le acaba de desnudar en el mundo como un país que todavía tiene enormes desafíos en términos democráticos, en particular con una sociedad que está dentro de su propio territorio, que tarde o temprano va a terminar de integrar su territorio, como lo debió haber sido siempre, pero que tiene un problema de otro sistema, un sistema democrático, que choca con esa particularidad china. Ahí es que el conflicto comenzó cuando se planteó una reforma en Hong Kong para que las personas enjuiciadas fueran extraditadas a China. Esto desata el conflicto, pero eso es simplemente la llama que provoca el incendio, porque después eso nunca se avanzó, pero las manifestaciones siguieron, se pidió que cambiara el gobierno y China acusa a Estados Unidos, justamente en este momento de guerra comercial, de estar detrás de estas manifestaciones en Hong Kong para generar esta desestabilización. Sí, sí, así fue y lo vamos a ver en muchos casos, ¿no? Aparece un primer elemento que parece intrascendente y sin embargo desata
cosas enormes que luego, claro, uno las va desmenuzando y encuentra que hay explicaciones mucho más profundas, ¿no? El caso de Hong Kong, que parece haber sido un error táctico de en qué momento introducir esa reforma, sin embargo, definitivamente ahora dejó abierta una especie de grieta en la sociedad y creo que es muy difícil que esto se resuelva con la misma política que China ha querido utilizar, que es la del silencio. Entonces, efectivamente, el resto del mundo y particularmente Estados Unidos intenta utilizar ese problema. Del mismo modo que los problemas dentro de Estados Unidos o en cualquier otro país de Occidente los utiliza China para intentar sacar ventaja. Y ahí viene el punto, digamos, el talón de Aquiles de Estados Unidos, que yo diría, más que el juicio político, se llama Trump. Trump es muy representativo de la época de decadencia de Estados Unidos, porque Trump no representa a la sociedad norteamericana en el sentido clásico. Por ejemplo, para que tengamos una idea de las contradicciones de esta época de la transición hegemónica, tenemos al país comunista hablando del libre comercio y al país que inventó el libre comercio hablando de proteccionismo y de nacionalismo y de encierro. Eso es Trump, no es el resto de la sociedad norteamericana. De hecho, Trump rompe con el estilo político, incluso de los republicanos, ni que hablar de los demócratas, le gana a los grandes líderes republicanos en la interna y termina siendo presidente habiendo sido un outsider, nunca fue un político. Estamos hablando de un millonario, empresario, no cualquier tipo de empresario inmobiliario, por eso muchos utilizan esta imagen para explicar las características con que Trump hace negocios. Esa especie de virulencia del negocio diciendo te doy, si querés 100 te doy 50, es decir, violento. Muy diferente de lo que sería un empresario del área industrial, del área del petróleo, de la energía, los grandes industriales norteamericanos. Entonces, hay una especie de transformación en Estados Unidos que algunos asocian a esta decadencia porque el liderazgo de Trump es muy difícil que haga de Estados Unidos un país importante a nivel planetario. Lo sigue siendo por inercia. Pero en términos de largo plazo, esa batalla parece haberla ganado por lejos China, pero el problema es que esto todavía tiene mucho tiempo para resolverse y genera mucha tensión en el planeta. Para que tengamos una idea, la caída del crecimiento a nivel mundial hoy se explica por el conflicto entre China y Estados Unidos. No es algo que nosotros podamos ver como si no nos tocara. El efecto que produce, por ejemplo, en los valores de los productos, en el caso de América Latina, de los commodities, de las materias primas que nosotros producimos, es enorme, porque enlentece a China. Cada medida de Estados Unidos contra China tiene una repercusión inmediata en todo el planeta y también en nuestros casos. Entonces, que ese conflicto se resuelva, que volvamos a tener un tiempo de tranquilidad es muy importante, porque es muy riesgosa esta etapa en la que estamos. Han ido para atrás y para adelante con el acuerdo comercial. Ahora la última versión es que se empezó a redactar, que así lo anunció Trump, pero no hay un hecho concreto que le ponga un fin o dé esa luz de esperanza de, bueno, esto se calmó. O sea, sigue todavía agitada la situación. Es muy difícil una solución definitiva porque esta es una tensión que no se lauda con un decreto, con un acuerdo, porque de alguna manera tendría que ser que reconozca a Estados Unidos que está perdiendo ese privilegio de ser la principal potencia del planeta. Sí, y el año que viene para Estados Unidos va a ser muy particular, primero porque es un año electoral, o sea que toda la atención que Trump ha dedicado a la guerra comercial este año y a otros temas lo va a tener que centrar hacia adentro para ir en busca de la reelección. Con el juicio político en el medio, que se va a empezar a debatir en el Senado en enero del año próximo, les recordamos, vamos a aclarar el dato, son 3 juicios políticos que hubo en la historia de Estados Unidos. 1868, Andrew Johnson, se pasa a juicio político, pero en el Senado es absuelto. 1974 se presentan los cargos para hacer un juicio político contra Richard Nixon, el famoso caso Watergate. Richard Nixon decide renunciar antes de que esto llegue al Senado, por lo que no se cuenta como que se llegó al juicio político. Y después sigue en 1998 un juicio político que se hizo en 1999, el famoso caso de Bill Clinton. Los 2 presidentes que hasta ahora fueron a juicio político, que son Johnson y Clinton, fueron absueltos. Y en el caso de Trump parece que va a suceder lo mismo, porque los republicanos dominan en el Senado y se hace muy difícil creer que lo vayan a destituir. Pero todo esto mezclado en un año electoral, a nivel internacional también va a generar repercusiones, sobre todo por lo que está pasando en Reino Unido, porque el Brexit, que se va a llevar a cabo en enero,
va a sacar a Reino Unido de la Unión Europea y Reino Unido va a buscar aliarse con Estados Unidos. Y Estados Unidos va a estar en ese panorama. Entonces ahí ya se van viendo las puntas de lo que va a ser el año que viene, que va a arrancar con estos dos hechos que son bastante fuertes. Totalmente de acuerdo contigo, Maxi, que en primer lugar que el juicio político tiene pocas expectativas de terminar destituyendo al presidente. Sin embargo, no deja, como tú también decías, de generarle un desgaste de energía y una concentración en la política interna. Al mismo tiempo, reelección, que yo creo, sinceramente, por más que nos guste tan poco Trump y sus actitudes, sobre todo con los indicadores económicos del crecimiento en Estados Unidos, ha ganado mucha popularidad. Y ahora vamos al Brexit porque explica también el fenómeno Trump. Lo que está claro es que vamos a seguir teniendo mucha incertidumbre y por lo tanto un mundo en donde, digamos, el clima de crecimiento, de inversión, de desarrollo se enlentece y eso nos afecta a todos. Es el telón de fondo que tiene nuestra época, es como la banda sonora de nuestra época, nos acompaña y nos va a acompañar un buen tiempo. La historia, siempre se dice, ¿no?, que estamos viviendo un momento histórico. Créanme que este es un momento que va a quedar registrado en la historia por estas contradicciones, por esta transformación del mundo de un lado hacia el otro. Y mencionabas el Brexit y es particularmente importante. Si la transición anterior fue de Inglaterra, de Gran Bretaña, hacia Estados Unidos, la influencia sigue siendo muy alta. De hecho, muchos europeos que cuestionan fuertemente la decisión de Gran Bretaña de salir de la Unión Europea le echan la culpa precisamente a Estados Unidos y al liderazgo de Trump de motivar permanentemente esa salida. Siempre Gran Bretaña tuvo una pata puesta y otra dentro y otra fuera de la Unión Europea, ¿no? Es esa idea de isla que se maneja un poco de manera autónoma. Pero ahora su moneda, por ejemplo. Exactamente. Pero la decisión ahora es drástica y yo diría que es muy compleja. Los tuvo años sin poder laudarla. Cayeron muchos primer ministros y primeras ministras por justamente no encontrar la solución Cameron, a ese Brexit. Theresa May, o sea, Cameron porque no quería salir y el referéndum, el plebiscito salió que sí, cayó. Theresa May, que quería salir, no logró hacer que salieran y cayó. Y ahora aparece Boris Johnson, que como hablamos de Trump como un personaje, Boris Johnson es otro personaje que tiene una potencia como Reino Unido. Es el primer ministro y que en las últimas elecciones arrasó. Nunca los conservadores habían tenido los resultados que tuvieron. En un momento muy complejo para ese país, porque te adelanto que esto no es gratis. La salida de la Unión Europea les va a costar carísimo en términos económicos, pero carísimo en términos políticos, porque es una sociedad partida a la mitad. El plebiscito se ganó por monedas. Y todo este tiempo costó tanto resolver el Brexit porque la sociedad está dividida y no lograban los votos. Que no quieren salir. Muy buen punto. Esa es la otra desintegración. Va a desintegrarse el Reino Unido. O sea, seguramente vamos a tener una ruptura. Nueva Escocia quieren quedarse en la Unión Europea. Ya tuvieron un referéndum en su momento para salirse del Reino Unido. Efectivamente. Que perdieron, pero ahora con esta situación quieren tener otro para salirse del Reino Unido y quedarse en la Unión Europea. No quiero irme del Brexit sin mencionar el tema de los nacionalismos, que van a explicar en gran medida esta ruptura y por lo tanto la idea de la independencia y de que unos decidan una cosa y otros otra, sin mencionar España, que también nos llevó a tener un par de programas este año, lo que yo llamaría la elección eterna, ¿no? Porque siguen votando sin poder resolver un gobierno definitivo. Parece que ahora encontrarían la ecuación para tener una mayoría, pero probablemente no se logre antes de fin de año. Entonces, otro fenómeno muy particular de esta época. En el mismo momento que se habla mucho de globalización, también hay un efecto de nacionalismo o de neonacionalismos, algunos muy identificados con el discurso tipo Trump, el que triunfó en el Brexit, que es separémonos de la integración y hagamos nuestra propia vida, pero también este otro fenómeno como el de España y en otros países, que es el de reconocer un nacionalismo cultural, una identidad propia y tratar de separarse del país, en fin, que circunstancialmente integraron, porque si miramos más atrás para la historia, es muy claro que son construcciones relativamente modernas esos estados nacionales, y donde se reivindica mucho la identidad cultural. Entonces hay como una contradicción entre esa idea de una globalización que nos unifica, pero al mismo tiempo una reivindicación de particularidades culturales, de historia, de nacionalismo, de identidades propias, que seguramente van a ser más potentes
que los propios Estados-nación, probablemente ubicados en ciudades, en regiones. Entonces es un fenómeno que también hay que comprender porque el mundo hoy está caracterizado por eso. No me quiero ir del Brexit, así volvemos a la región rápidamente, porque el Brexit también se estudia hoy en las ciencias políticas como el primer caso en donde nos sorprendimos con una elección. A partir de allí empiezan muchas sorpresas que nadie esperaba. Empiezan a equivocarse las encuestas, empiezan a aparecer liderazgos que nadie imaginaba. El primero de los casos de sorpresa fue el Brexit. Nadie apostaba porque en ese plebiscito los británicos iban a decidir por mayoría salir de la Unión Europea. Ninguna encuesta, ningún líder económico. Los líderes políticos que apoyaron eso eran prácticamente marginales. Y sin embargo hoy, como vos decías, acaban de tener una mayoría parlamentaria aplastante. Es decir, el Brexit inaugura una época de comportamiento de las sociedades en materia electoral, que luego nos sorprende con Trump, con el plebiscito en Colombia en contra de la paz, con Bolsonaro, y así podemos recorrer muchos países en donde lo que pensábamos que iba a ganar, no gana, y lo que pensábamos inimaginable que podía triunfar en una elección, ganaba. Antes de volver para la región, Álvaro, en Europa en este año no se ha dado cierta debilidad en las cúpulas, o sea, los gobiernos no se han mostrado más débiles porque en Reino Unido vimos un desfile de primeros ministros, en España no han logrado formar gobierno, en Italia también un permanente cambio de gobierno. ¿Están debilitándose los gobiernos europeos? Porque salvo Macron, que también tuvo un año bastante agitadito, tenemos como permanentemente cambios, se hace difícil cumplir con las fechas de cuando se asume y cuando se tiene que salir. Probablemente Europa es la región que está sufriendo más esta transición y probablemente es la que está quedando más afuera. En esta disputa entre China y Estados Unidos, Europa parece como la mitad del sándwich que no termina de encontrar su lugar. Antes tenía una voz muy potente, económica y políticamente, la ha perdido. Económicamente es claro, y políticamente, por esto que tú decías, faltan liderazgos. Uno no termina de ver un líder europeo que pise fuerte. La última parece ser Merkel, y ya anunció que se va. Y Alemania sigue siendo un país determinante, un país muy pesado desde el punto de vista económico, pero está muy solo en la Unión Europea. Francia claramente pasó por lo mismo que estamos hablando. Fíjese que Macron emerge casi de la desaparición de los dos grandes partidos históricos que tiene Francia, los que inventaron la derecha y la izquierda. Es decir, Francia inaugura una época política que ellos mismos ahora están viviendo su final. Entonces, Macron es el emergente de eso. No es ni socialista ni conservador. O sea, termina siendo una figura que trata de resolver esa crisis del sistema político francés y es el gran aliado, Francia, de Alemania para la construcción europea. Por eso el Brexit es un golpe muy duro para Europa, porque se va otro de los pesos pesados que explicaba esa época que fue la salida de la Guerra Mundial. Entonces, Francia claramente es una región que está perdiendo en esta disputa, está ganando espacio Europa del Este, sobre todo Rusia. Bueno, eso mismo, ¿no? O sea, ante la falta de liderazgo, cuando Europa mira hacia el costado, ve dos nenes como Putin y Xi Jinping, que cada vez se afianzan más y que tienen dos potencias que empiezan a apretar. Totalmente. Entonces, ahí vemos que, por un lado, hay líderes fuertes que contradicen estos otros líderes de la región más democrática que tenemos y la que de alguna manera miramos nosotros con más interés desde América Latina y particularmente de Uruguay. Entonces, claramente, los liderazgos en China y los liderazgos en Rusia carecen de legitimidad democrática, de transparencia, entonces no son referencias, independientemente de que les vaya bien desde el punto de vista económico y de que tengan hasta, entre comillas, en el caso de Rusia, muy buenas votaciones. Tenemos Putin ya desde hace mucho tiempo y lo seguiremos teniendo para rato porque va saltando de un cargo al otro y al final siempre el que manda es él. Entonces, Europa, que es esa región que se caracterizó por lo democrático, por la estabilidad social, por el estado de bienestar, por la igualdad, que es un tema que también recorre el planeta en su versión contraria, la desigualdad. Es decir, es un problema que Europa esté perdiendo pie a escala planetaria y que la globalización se parezca más a la versión china, rusa o de Trump, no digo de Estados Unidos, de Trump, que a la de la Europa que creó los valores, la solidaridad, la igualdad, la fraternidad. Es decir, esa imagen hoy claramente está
de alguna manera erosionada, y al final es la democracia la que está muy golpeada en el planeta. Por eso tenés razón, en esa ecuación que quisimos mostrar hoy de las potencias, parece ser una de las potencias perdedoras. Bien, vamos a hacer una breve pausa y ya nos vamos a meter de lleno en la región, que este año estuvo bastante movidita también. Segundo bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Hoy estamos cerrando el año, estamos resumiendo todo lo que vimos en esta cuarta temporada de 7.000 millones y ahora nos vamos a meter de lleno en la región. Álvaro, ¿por dónde podemos empezar? Porque no hay país que haya estado tranquilo. No, increíble, pero vamos a empezar por el que parece que nunca se arregla, ¿no? Venezuela nos llevó fácilmente la mitad del tiempo que le hemos dedicado en el programa a los temas de la región. Sea porque hablamos de Venezuela o por lo que Venezuela significa para la discusión política en otros países. Es más, capaz que vos no te acordás porque ya estás grandecito, pero esta temporada, antes de que empezara 7.000 millones en marzo, hicimos un programa especial previo al estreno de la temporada hablando sobre Venezuela, porque la situación era tan complicada que tuvimos que adelantar la llegada de 7.000 millones para hablar de este país. Pasó todo el año y la situación sigue igual de complicada. Sí, sí, especiales nos ha merecido Brasil. Sí, con Lula. Por todo lo que significó, y nos ha merecido Venezuela, ¿no? Ves que me acuerdo, ¿eh? Sí, está bien. Todavía llego entero a fin de año. Pero no, Venezuela es un drama. Porque lo decimos así y como si la continuidad no significara nada, y la continuidad significa que la gente está cada vez peor. Claro. No es que se está arreglando Venezuela. Venezuela parece entrar en congeladores desde el punto de vista de la crisis política, pero no queda congelada la situación de cómo vive la gente. En realidad está cada vez peor eso, fruto del error de cómo lo quieren resolver algunos, vía el bloqueo, las sanciones económicas, que siempre la paga la población, o vía el negar que hay un problema y decir que lo que hay que hacer es defender a Venezuela y a su gobierno. En fin, esa polarización, los venezolanos terminan instalando en América Latina la polarización de una manera casi definitiva, que luego inunda el resto de la región en casi todas las elecciones, incluso discutiendo el tema de Venezuela. Entonces, es la crisis en sí en Venezuela y es también la utilización política de esa crisis lo que nos ha llevado a que Venezuela sea un tema permanente para América Latina, y increíblemente es uno de los temas más referidos en el mundo en relación a América Latina, cuando en realidad no tiene esa relevancia. Venezuela no es un país importante desde el punto de vista, no es Brasil, no es México, que por lejos son las dos potencias económicas que cualquier decisión que toman son de alguna manera de interés en otros lados. Entonces, Venezuela es fundamentalmente un hecho político que ha generado inmediatamente, y en esta lógica que recién hablábamos de las potencias, ha adherido a Estados Unidos en la lógica de enfrentar al régimen y de plantear un cambio, y ha sumado para el lado de la defensa de Maduro y del chavismo a Rusia, a China. Es decir, de vuelta, ¿no? Siempre vamos a ver como telón de fondo, en cualquier episodio que veamos, el asunto de la disputa entre Estados Unidos y China, entre Occidente y Asia. Y además la presencia de la OEA con un secretario general, Luis Almagro, que claramente está muy influenciado por lo que marca Estados Unidos, sobre todo en este tema con Venezuela, porque situaciones que se han dado en América Latina con la gravedad similar a la de Venezuela, Almagro no se ha manifestado como se manifiesta permanentemente cuando sucede algo en Venezuela, siempre contra el gobierno de Nicolás Maduro. Claro, Almagro uruguayo, ¿no? Entonces, yo te diría que el cable a tierra que siempre nosotros intentamos, en el caso de Venezuela, es un cable permanente, ¿no? Es como que se nos cae Venezuela siempre dentro de Uruguay, lamentablemente muchas veces por esta discusión mal dada, que es intentar pasar facturas internas, hacer del caso de Venezuela de política interna, no de política internacional, ¿no? En la campaña electoral fue muy claro, por suerte al final bajó los decibeles, pero después viene la otra parte de cable a tierra con Uruguay, que es, por ejemplo, tener en cuenta que el secretario general de la OEA es uruguayo, promovido por el gobierno uruguayo a ese cargo, intentando reflotar la OEA
para terminar haciendo exactamente lo contrario, que es quizá uno de los momentos de mayor desprestigio de la OEA porque no logra consenso, que es lo que tiene que lograr. Todo lo demás es relativo. Lo que tiene que lograr un organismo así es llegar a consenso, no sumarse a una polarización. Pero hay muchas más cosas que nos llevó a hablar de Uruguay y Venezuela. Te tocó cubrir directamente la conferencia de prensa cuando la cumbre de Montevideo, sí, aquella cumbre en donde se intentaba encontrar caminos de diálogo, lo que algunos llaman la tercera vía, en esta lógica de evitar la polarización entre los amigos de Maduro y los amigos de Guaidó, ¿no? Entonces Uruguay, primero con México, en lo que se llamó el Grupo Contacto, sí, y luego con el mecanismo Montevideo. El Grupo Contacto Internacional fue el que se logró con la Unión Europea, que en definitiva fue el más serio, el más sustentable, ¿no? De todos modos, se echó a andar esos dos mecanismos y Uruguay terminó siendo sede del intento de encontrar un camino de diálogo. Otro uruguayo en el medio, Enrique Iglesias, que al día de hoy sigue siendo el negociador intentando encontrar una salida que, desde ya digo, sigue siendo difícil. ¿Cuántos decían que Venezuela terminaba de un día para el otro, que Guaidó era presidente casi en un acto? Acuérdense la cantidad de episodios que parecía que eso era ya el desenlace. Por ejemplo, en la frontera con la ayuda humanitaria, la foto que vimos de presidentes de América Latina ya casi anunciando el derrocamiento del régimen de Maduro. El Grupo de Lima, ¿no? El Grupo de Lima detrás, un grupo que además va a dar mucho que hablar en el futuro, porque la pregunta es, ¿lo va a integrar el próximo gobierno o no? ¿Va a seguir existiendo o no? ¿Qué pasa con Argentina? Bueno, lo que dijo en un principio Argentina es que van a seguir en el Grupo de Lima a pesar del cambio de gobierno. Está claro que el gobierno de Alberto Fernández tampoco se muestra tan defensor del gobierno de Nicolás Maduro como en su momento sí se mostró el kirchnerismo. Pero sobre el Grupo de Lima han dicho que se van a mantener para convencer desde adentro a los demás países de que ese no es el camino para encontrar una solución en Venezuela. También es una realidad que el Grupo de Lima al principio se mostró mucho más fuerte y mucho más centrado en avanzar contra Venezuela, pero después también fueron notando que la situación esa tan extrema no era el camino y empezaron a recular. Pero Maxi, porque en realidad cada uno de sus presidentes se tuvo que dedicar a los líos de su país. Era un poco impresentable que algunos empezaran a hablar de los problemas de otro país, se le prendía fuego su propio país, empezando por Macri. Macri, que había querido de alguna manera liderar ese nuevo ciclo en América Latina, empezaba a hacer agua por todos lados Argentina. Entonces, digamos, ese empuje que tuvieron en un momento tuvo dos grandes problemas. El primero, que no resolvía el problema en Venezuela, e incluso más de uno se enojó mucho con Guaidó diciendo, nos vendieron un paquete, o sea, nos anunciaron algo que al final no está tan resuelto. Entonces, entre eso y los líos en sus propios países, empezando por el lugar donde tiene nombre el propio grupo, ¿no? Lima. Recordemos que es de los primeros países que empieza con problemas cuando disuelve el Parlamento, entre otras cosas porque tiene que renunciar el presidente por corrupción, se suicida un expresidente, asume un vicepresidente que nunca fue electo para presidente y termina disolviendo el Parlamento. Entonces, la situación de Perú está lejísimos de ser un ejemplo como para llamarle a un Grupo de Lima un grupo capaz de ayudar a otros países. Ahora, esto se reproduce, ahora lo vamos a hablar, como una especie, no sé, de contaminación a todo el continente. Entonces, yo creo que estos dos elementos le han dado oxígeno al gobierno de Venezuela, a Maduro en particular, a los militares en Venezuela, que son los que tienen el poder. Y entonces la solución en Venezuela sigue sin aparecer. Solución que solo puede ser, en primer lugar, y ojalá sea así, en paz, sin derramamiento de sangre. Segundo, sin intervención externa. Y tercero, con una elección legítima que termine dándole poder real al próximo gobierno y legitimidad pública para hacer lo que tiene que hacer, que es levantar un país que está destruido. Venezuela sigue absolutamente en el mismo lugar que lamentablemente lo tratamos en aquel momento de un programa en especial y seguramente nos va a acompañar en el 2020. Hablábamos de la falta de liderazgo y la debilidad de los líderes en Europa, pero también tenemos que hablar de eso mismo en América Latina. Un dato nada más, de 2016 a la fecha hay 3 presidentes que no logran cerrar su mandato. Dilma Rousseff en Brasil, Pedro Pablo Kuczynski en Perú, Evo Morales en Bolivia, que también, por más que por un mes prácticamente, termina renunciando antes. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, también tiene que renunciar a poco de haber asumido, vinculado con corrupción.
Y tenemos en Chile a un Sebastián Piñera que hoy en día se lo ve como un presidente muy débil, que no ha caído porque, digamos, como que lo están sosteniendo en el lugar, porque lo de Chile tampoco avanza para ningún lugar. Entonces tenemos una debilidad institucional también en América Latina con todos estos problemas que se han dado. Vos decías este efecto contagio, ¿no? En su momento también hablaste del efecto Guasón, manifestaciones que comenzaron en Venezuela, que se fueron para Perú, que se fueron para Ecuador, que se fueron para Chile, que se fueron para Bolivia. Está encendida la región. Sí, tenés razón, y la verdad que esta cuenta que haces demuestra lo inestable que es incluso la cuestión institucional, ¿no? Te agregaría que estuvo a punto de caer el presidente de Paraguay en su momento, ¿no? Con una crisis con Brasil por la denuncia con respecto a arreglos con el tema energético. Entonces, es una característica. Colombia, me dice la profesora, Colombia que está en otro país que entre que con la revisión del proceso de paz, más ahora la crisis social, está en una inestabilidad. Entonces, yo diría que hay dos grandes tendencias que ya podemos decir que son una realidad en América Latina. La primera, que en algún momento la pusimos en duda, es el cambio de ciclo político. Definitivamente, yo creo que con las dos elecciones de este año queda claro el cambio de ciclo político, y con la elección en Bolivia y la elección en Uruguay, el progresismo, la izquierda, el ciclo progresista definitivamente tiene un golpe casi definitivo en términos de esta etapa. Y ahí viene el asunto argentino, que lo tenemos que tratar aparte porque es un país demasiado relevante para nosotros y porque además da la vuelta, y siendo el primer país que hace ese giro, ahora lo vuelve a hacer en el sentido contrario. No quiero hablar de Centroamérica porque nos llevaría un programa entero, es un drama. México, Guatemala. Y sin embargo menciono a México porque es el caso raro, porque es justamente a contrapelo del resto de América Latina, es el país que da el salto y tiene un gobierno progresista, entre comillas, con todo lo que hoy significa poner en una mirada más profunda el caso de Manuel López Obrador. Sí, igual un gobierno progresista que se encontró con un enemigo que lo ha debilitado bastante, sobre todo en estos últimos meses, que es el narcotráfico, ¿no? Recordemos que este año el gobierno de México detuvo al hijo del Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más buscados a nivel mundial, y lo tuvo que soltar porque el cártel de Sinaloa salió a las calles a prender fuego Sinaloa, literalmente estableció un estado de guerra y el gobierno se vio obligado a soltar al hijo del Chapo. Y a partir de ese momento, en esa lucha con el narcotráfico y con Trump otra vez del otro lado, también presionando con el muro, con los inmigrantes, la caravana de inmigrantes que tuvimos este año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha visto debilitado en este tiempo, y ya lo había dicho Mujica hace unos años, ¿no? Y me acuerdo que Peña Nieto se enojó mucho cuando dijo que México era un estado fallido. Y este año México como que en realidad ha demostrado un poco que se encuentra en una situación de estado fallido. Es una enorme interrogante, porque en realidad, ¿qué margen tiene un gobierno para transformar ese país? Acabas de nombrar uno de los principales límites, que es el crimen organizado, y particularmente el narcotráfico, que es un poder dentro de ese país, que controla sectores enteros, regiones, ¿sí?, donde el Estado no puede influir y mandan ellos. Esa pulseada que nombraste fue un gran error del gobierno, porque tendría que haber pensado muy bien los pasos, porque después que se genera esa imagen es muy duro volver a instalar la institucionalidad. El otro límite enorme que tiene México es en su política exterior. Tiene una dependencia tan impresionante de Estados Unidos, nadie lo miró con mucha atención, pero la renegociación del NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, México prácticamente no logró influir nada. Y Estados Unidos, versión Trump, logró cambiar muchísimo con el influjo del proteccionismo y de hablar de las ventajas que tenía México, Canadá, como él habla de todo el mundo, ¿no? Las ventajas de China, de la Unión Europea, de Brasil y de Argentina, que le acaba de poner aranceles al acero. Es decir, ahí Trump demuestra que él no tiene afinidad con nadie. Y en México ha sido durísimo. Entonces, ¿qué margen le queda a un gobierno con estos dos grandes elementos que limitan las principales agendas que tiene un gobierno en México, que son seguridad y crecimiento económico con igualdad? Entonces, es una gran interrogante. Probablemente en política internacional México tiene un cierto margen. Lo ha intentado demostrar con su canciller, tratando justamente de hablar de una manera distinta sobre el episodio sobre la situación de Venezuela, de cómo se suma a determinadas
digamos, lógicas en América Latina, La de cómo de trata, Evo Morales. Por ejemplo, el hecho de que hayan dado refugio a Evo Morales, pero también el tema de las migraciones, el tema del cambio climático. Es decir, México logra al menos recuperar un poco de su papel internacional, pero vuelvo, ¿no? Sudamérica yo creo que fue el gran asunto, después de haber tocado Venezuela como un caso particular, lo que vos decías, ¿no? Esa sensación de pérdida de liderazgos, de inestabilidad institucional, de inestabilidad política. Empieza de alguna manera con Perú, con esto que decíamos de, por un lado, la renuncia del presidente, por otro lado, el suicidio de un presidente, de vuelta al factor uruguayo. Recordemos que pide a Alén García exilio en Uruguay. En fin, Perú fue un caso en donde parecía anunciarse que algo empezaba a romperse en la región y luego empiezan lo que yo llamaría, junto con esta tendencia del cambio de ciclo, la segunda tendencia, que le pongo el título estallidos sociales. Nadie lo esperaba, nadie. Que el que haya dicho que esto empezaba o miente o tenía la bola de cristal, porque nadie imaginaba la inestabilidad por el lado de los estallidos sociales que no están coordinados por nadie. Es una gran invención, esa lo intentó decir en un momento Piñeda y se equivocó enormemente. La idea de una conspiración, o sea, no existe. ¿Cómo van a pensar que Venezuela hoy es capaz, el gobierno de Venezuela, Maduro, que no logra sostener la realidad de su propio país, generar conspiraciones a escala de toda la región? Y además a esta altura ya no hay nadie que capitalice esto. No hay una ecuación que uno diga le conviene más a unos o a otros. No le conviene a nadie, según cómo se resuelva. Entonces, tenemos primero el estallido en Ecuador. Yo diría, y ahí fuimos pioneros, cuando miramos Nicaragua. También. Cuando en este mismo programa pusimos el foco en Nicaragua y en la reforma de la seguridad social. Que también fue lo que desató la situación, porque después tampoco se habló más y tampoco se avanzó en ese tema. Comprender lo que está pasando en Nicaragua solo por ese efecto, que en realidad inmediatamente lo tiraron para atrás y siguió la inestabilidad, las muertes, la represión. Sí, al igual que en Ecuador y que en Chile. Exacto. La suba de la nafta, la suba del metro, ya nadie se acuerda y todo sigue igual. Es así, en Ecuador ahora un poco más tranquilo, sí, es verdad. Sí, pero... Vamos a ver cuánto dura. Entonces, ahí hay otro fenómeno que se está estudiando en el mundo entero, el estallido social como un fenómeno en América Latina que preocupa muchísimo en otros lados. Entonces, es Nicaragua, que de alguna manera inaugura esa lógica, Perú por el lado de la inestabilidad institucional, es luego Ecuador como un símbolo, porque era absolutamente irrelevante la situación que se estaba dando en términos monetarios, y es finalmente Chile, que es el más importante. Sí, y Colombia, que también tiene el Colombia estallido. hay que ver, porque es un entrevero más complejo, en donde no está tan claro que la solución solo se pueda canalizar desde el punto de vista de la demanda social, que es como claramente está planteado en Chile, que cuestiona al conjunto del sistema, el país que parecía más estable de la región junto con Uruguay. Entonces, todo eso en movimiento yo creo que demuestra que está pasando algo mucho más profundo que simplemente un episodio. Está pasando algo más profundo. Yo le pondría como título desigualdad. O América Latina encara seriamente el tema de la desigualdad o ya no es tolerable. Es un continente que no es pobre, es desigual, que no es lo mismo. Pobre es África, al menos desde el punto de vista de su capacidad de influir en el mundo, no de sus recursos, porque es un continente explotado. América Latina es mucho más rico aún y sin embargo distribuye muy mal la riqueza. Y eso es un tema que entró en la agenda y que no va a salir hasta que los gobiernos y esos líderes que pierden legitimidad y por eso terminan siendo cuestionados, no asuman que esa es una agenda prioritaria. La democracia está pagando ese precio. Y si uno observa, empiezan a haber de nuevo planteos antidemocráticos. Vuelven a aparecer los militares como alternativa. Y nosotros recuperamos la democracia en América Latina con mucho esfuerzo. Entonces, no puede ser que la incapacidad de los liderazgos, de la política, de los partidos, de los políticos y sobre todo la continuidad de la desigualdad ponga de nuevo en riesgo la democracia. Y ese es el gran desafío que tiene América Latina. Para cerrar este bloque de la región, Álvaro, un breve comentario que nos puedas hacer sobre el Mercosur, pero sobre todo de este nuevo relacionamiento que va a haber entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, que ya comenzó bastante complicado con acusaciones de ambas partes, que después intentaron un poco aflojar, pero se muestran como dos potencias opuestas dentro de un bloque que hoy tiene a 4 países. Estaba el ingreso de Bolivia, que ahora se complica un poco, la situación de Venezuela que estaba suspendida, pero las dos potencias del bloque hoy se ven enfrentadas. Sí, es un problema. Sin embargo, yo quiero mostrar con claridad un dato objetivo. La CELAC
esa idea de conformar una especie de alianza en el continente sin Estados Unidos y sin Canadá, termina siendo desarmada. UNASUR termina siendo desarmado. El Grupo de Lima, diríamos, está más debilitado que fortalecido. Sin embargo, nadie cuestiona el Mercosur. Otra discusión es ¿para qué el Mercosur? ¿Cómo el Mercosur? ¿Con qué lógica? ¿Con qué prioridades? Pero esa es otra discusión. Nadie se anima a decir vamos a salir del Mercosur. Se amenaza, Bolsonaro ya estamos acostumbrados a que diga cualquier cosa, pero luego hay un gran pragmatismo, porque Brasil necesita al Mercosur, probablemente más que cualquier otro país del propio Mercosur, porque su capacidad de influir en la región depende de eso. Solo no puede. Entonces construyó el Mercosur, y no fue una construcción de izquierda, él mezcla todo. En realidad el Mercosur nace en el 91, fíjense, Collor de Mello, Lacalle, Rodríguez y Menem. La verdad, yo no veo nada de izquierda. Y entonces, en ese momento, incluso la izquierda comete el error de adjudicarle al Mercosur una especie de intencionalidad neoliberal, que por supuesto la tenía en tanto los propios gobiernos tenían ese foco, pero no la integración en sí. Luego cambia el discurso de la izquierda y reivindican al Mercosur incluso para su propio periodo. Tampoco es que la integración tiene un salto cualitativo tan importante en el ciclo progresista. Ahora vuelve otro ciclo que habrá que encontrarle la vuelta, y Brasil y Argentina se pondrán de acuerdo. Claramente Alberto Fernández está haciendo un gran esfuerzo por no aumentar la confrontación con Brasil, y Bolsonaro ya bajó bastante los decibeles, entre otras cosas porque para Brasil es un gran negocio la relación con Argentina. Brasil le ha sacado mucha ventaja a Argentina en materia industrial, en materia de desarrollo industrial. Entonces, esa ecuación a los intereses internos brasileños le importa mucho. Yo siempre digo, hay una gran confusión con el ingreso de Venezuela al Mercosur. Quienes hicieron entrar a Venezuela al Mercosur no fueron los partidos progresistas, fueron la industria paulista. Acaba de haber un reconocimiento de Odebrecht, el presidente de Odebrecht, que dice, los que hicimos lobby para el ingreso de Venezuela al Mercosur fuimos nosotros. Incluso habla de la plata que puso para pagar a diputados. ¿Por qué? Porque lo que querían era captar el mercado venezolano. La integración tiene detrás una agenda económica y comercial y de intereses muy fuerte, que no la desarma cualquiera. Al Mercosur no la desarma cualquiera, porque es una realidad que ya tiene una base material más allá de las voluntades. La gran pregunta es qué hacemos con el Mercosur, y particularmente la gran pregunta para Uruguay, que tiene que encontrar la forma de sacar lo mejor del Mercosur para que este país, que necesita de política exterior, tenga otro peso en el planeta. Bien, Álvaro, vamos a hacer la última pausa y ya venimos con el cierre de 7.000 millones. Tercer y último bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Estamos resumiendo todo lo que sucedió este año y para el final dejamos los temas que estuvieron en la agenda, Álvaro, varios. El cambio climático como el gran protagonista. Sí, sabés que es común que la política internacional la asociemos a países, porque en general son noticia, ¿no? Pero en realidad los temas internacionales ya trascienden a los países. Y en 7.000 millones muchas veces hablamos hoy de Venezuela, de Argentina, de Brasil, de España, de Estados Unidos, pero también hemos tocado temas centrales que cada vez se meten más en la agenda y que son temas que solo se resuelven a escala planetaria. Ya no es un país que los puede resolver. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan? 100 años de la OIT se cumplió este año, ¿no? Entonces, le pusimos el foco a la Organización Internacional del Trabajo, porque además la historia de Uruguay es muy importante allí, es el primer país en firmar el convenio de 8 horas, hace casi 100 años. Al mismo tiempo teníamos un lío interno, que seguimos teniendo, ¿no? De una denuncia en la OIT de los empresarios y demás. Pero lo más interesante era la discusión del trabajo del futuro, o del futuro del trabajo, como algunos dicen, el cambio tecnológico, lo que nos está impactando hoy la tecnología en la vida cotidiana, entre otras cosas en los medios de comunicación, en donde ya no nos miramos a través del televisor, sino a través del celular. Es decir, hay un impacto enorme que desplaza el trabajo humano por el trabajo artificial. Entonces, todo eso hoy está muy sobre la mesa y la OIT lo quiso discutir para sacar un convenio, una recomendación, una legislación mundial, entre otras cosas para intentar, por ejemplo, reducir la jornada de trabajo. Así como hace 100 años se bajó de 12, de 10 a 8 horas y hoy lo consideramos normal, también es válido discutir si con esa incorporación tecnológica no es razonable pensar
que trabajemos menos y que tengamos más tiempo para formarnos, para tener actividades diversas, es decir, para que la tecnología sirva para vivir mejor. Y esa discusión es un tema que también nos va a acompañar durante mucho tiempo, cómo va a ser el futuro del trabajo y el trabajo del futuro y de qué manera podemos aprovecharnos a escala planetaria de esa modernidad, de ese avance tecnológico tal como ocurrió en las revoluciones industriales anteriores. Comercio internacional, otro tema que tocamos, cuando de hecho, como decías hace un rato, tratamos específicamente el acuerdo Unión Europea-Mercosur que venía retrasado de hacía mucho tiempo. Algunos decían no va a salir nunca y finalmente se aprobó. Hay que ver si finalmente se confirma, se implementa, porque aprobado está. Pero es un hecho relevante. Es el único acuerdo de esas características a nivel mundial. Es el acuerdo de comercio más grande de la historia del planeta, entre dos bloques regionales que pretenden ser procesos de integración. Es como a contrapelo de lo que hoy hablábamos del proteccionismo de Trump y de la hegemonía de China. Un tema que fue uno de los programas que más generó polémica en esta mesa y con la opinión pública, que fue el poder detrás del poder. Todavía estaba Jorge Kian, nuestro gran amigo con el que fundamos 4.000 millones, que no, 7.000 millones, que decía, sí, ya estoy hablando de no me diga de la prehistoria, pero nos acompañó desde el comienzo y él era obsesivo con este tema. Él decía, discutamos qué está pasando con el poder real, quién tiene el poder en el planeta. ¿Lo tienen los estados? ¿Los tienen los presidentes? ¿Por qué los presidentes de los países, incluso de los más grandes, van a una reunión en una montaña en Davos a juntarse con el poder económico? O sea, esos 8.000 millonarios que tienen el 1% de los ricos de este planeta tienen la misma riqueza que el 50% de la población. Entonces, ese poder económico es muy importante, fue también un tema. Y finalmente, yo creo, el tema hoy del planeta, que es su sustentabilidad, la crisis climática, lo que acaba de ser motivo de tratamiento en la COP25, que fue un programa entero de 7.000 millones, que lo habíamos tratado varias veces por el tema del incendio en la Amazonas. Todo eso es un tema clave que, bueno, ojalá el planeta y la política internacional en el futuro sea capaz de manejar mejor de lo que lo está manejando ahora. Quizá generaciones jóvenes, como estaba mostrándose en la práctica, con el protagonismo, con la capacidad de comunicación que, como vos decías, no están pareciendo tener los líderes políticos, sea quienes nos den una mirada de un futuro posible que hoy se ve muy complicado. Bien, Álvaro, entonces con esa reflexión de cuidar lo que tenemos solo uno y es nuestro planeta, vamos a cerrar esta cuarta temporada de 7.000 millones. Agradecerles a todos los que están del otro lado, a todo el equipo técnico de Televisión Nacional, camarógrafos, sonidistas, a los directores, a la producción de 7.000 millones, a todos los que hacen posible estas 4 temporadas del único periodístico internacional de la televisión uruguaya. Como siempre, los acompañamos todos los lunes y esperemos que el año que viene se puedan seguir tratando. Los iluminadores también me están pidiendo, que si no nos van a apagar las luces y ahí se terminó todo, no queda más nadie. Y a vos, Álvaro, muchas gracias también. Un gusto estar acá. Cerramos de esta forma la cuarta temporada de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Nos vamos a ir como siempre con música, como hicimos durante todas las temporadas. En esta oportunidad con Café Tacuba, con un tema que se llama Trópico de Cáncer y lo que plantea es justamente reflexionar sobre nuestro planeta, que hay que cuidarlo porque es el único que tenemos. Cerramos así la cuarta temporada de 7.000 millones. Gracias a todos por habernos acompañado durante toda esta temporada y todas las temporadas anteriores. Si en verano nos extrañan, en YouTube están todos los programas, los pueden mirar tranquilos por su casa. Chau, chau. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Como dice la gente, que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas. Hay mis ingenieros, civiles y asociados, no crean que no me duele irme de su lado, pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo de darle lugar a los espacios sin cemento. Por eso yo ya me voy, no quiero tener nada que ver.
la compañía si todavía hay mucho verdor.